Hola, soy la doctora Lizeth Duque, neuróloga con especialidad en Alzheimer. El día de hoy vamos a tratar el tema ¿tengo riesgo de tener Alzheimer? Algo que siempre me preguntan a nivel de la consulta y que es una preocupación obvia en los familiares de personas que tienen Alzheimer, en hijos, en nietos, etc. Existen varios factores que se llaman justamente así, factores de riesgo para tener Alzheimer. Es decir, mientras más factores de estos tengo, voy a tener un más alto puntaje, por lo tanto una mayor probabilidad de desarrollar Alzheimer. Primero hay que entender que todos podemos tener Alzheimer. A todos nos puede dar esa enfermedad, independientemente si tenemos antecedentes familiares o no. Entonces es una enfermedad que, como les digo, a la que estamos predispuestos en mayor o menor grado todos. ¿Por qué digo todos? Porque el principal factor de riesgo, o sea, el principal factor que nos pone ante la probabilidad de tener esta enfermedad es la edad. Y todos vamos a envejecer. Es inevitable. Al paso de los años no podemos hacer nada. Al envejecer nuestro cerebro es un cerebro que tiene más facilidad de tener esta enfermedad. Entonces, el primero es la edad. Por eso es que estas enfermedades ocurren con mucho mayor frecuencia en personas que tienen más de 65 años. Tenemos que saber también que en Latinoamérica esta enfermedad está creciendo tremendamente en la frecuencia con la que ocurre. Cada vez hay más casos de Alzheimer en todo el mundo, pero en especial se está aumentando, pero drásticamente a nivel de Latinoamérica. Hay varios factores para explicar esto. Primero, que obviamente estamos viviendo más que antes, pero también estamos superando otro tipo de enfermedades por las que la gente antes fallecía. Y realmente no tenemos a nivel de Latinoamérica, claro, la cantidad de personas afectadas por Alzheimer en este momento. Pero sí sabemos que es un número muy alto, que seguramente es mucho mayor de 100.000 personas, lo cual es bastante. Eso nos hace pensar que debemos buscar la forma de cuidar estos factores. Hablábamos entonces que el primero es la edad, que no es manejable, pero los otros factores en general pueden ser intervenidos y tratar de disminuir el riesgo. ¿Cuáles son otros factores? Por ejemplo, la hipertensión arterial. Mucha gente es hipertensa y no toma medicamentos y eso le aumenta el riesgo de Alzheimer. La diabetes, igualmente, mucha gente es diabética y no está bien controlada. Esas son las dos enfermedades más frecuentes, pero también hay otros factores. Por ejemplo, hay el antecedente, algo que siempre también le preocupa a la familia, el antecedente familiar. Si mi mamá tiene Alzheimer, ¿tengo riesgo yo de tener Alzheimer? En realidad hay muchas alteraciones genéticas en esta enfermedad. Pero en general, en la demencia o en la demencia tipo Alzheimer, aprovecho de comentarles que para aclarar el concepto de demencia pueden ver algún video que tenemos, si no me equivoco es el número 2, que habla sobre por qué se llama demencia y qué tipos de demencia hay. Volviendo al tema, en estos casos en que la familia dice, si mi mamá tiene Alzheimer, ¿tengo riesgo? ¿Tenemos riesgo como hermanos? La verdad es que el riesgo está para todos por estos factores que les decía. En lo genético hay una variedad muy grande, pero la mayor parte de casos de Alzheimer que inician en la edad de adulto mayor no son hereditarios, es decir, no es que va a tener la madre, la hija, la nieta. Va a depender de cuidar todos estos factores. Entonces, cada uno de nosotros tiene una forma genética, ¿no es cierto? Nacemos con una predisposición genética individual que hace que uno tenga más riesgo que otro. Sin embargo, no es el principal factor cuando el Alzheimer empieza en el adulto mayor. Entonces hay que tener muy claro eso. Tenemos que cuidarnos cuando tenemos una madre o padre con Alzheimer, pero tenemos que cuidarnos igual si no tenemos ese antecedente. Eso es importante que usted lo tenga presente para que no se angustie si tiene un familiar con Alzheimer pensando que va a ser hereditario 100%, pero tampoco se descuide en todos los otros hábitos que debemos tener. Hay otros factores que también ponen en riesgo la salud cerebral. Todo lo que daña el corazón, y esa es una cosa que todos sabemos, todo lo que daña el corazón daña el cerebro. El sedentarismo, el cigarro, el alcohol, son factores también que predisponen en mayor grado, el aislamiento social, la depresión, son factores múltiples que en el fondo
dan un cerebro con mayor debilidad, podríamos decir, y nos dan menos defensas frente a esta enfermedad. Otro factor importante es el nivel de educación. Nuestros adultos mayores tienen un nivel de educación bastante heterogéneo. Algunos no han estudiado en el colegio, otros tienen 12 años, otros tienen estudios universitarios, muy variado aún. Sin embargo, es un poco por la edad que tienen, el acceso que había a educación cuando ellos eran niños. Sin embargo, no depende solo del nivel de educación, depende de cómo vayamos entrenando nuestro cerebro. ¿A qué se refiere eso? Hay, por ejemplo, personas que tal vez no han tenido un nivel de educación muy alto, pero que han sido, por ejemplo, comerciantes y han trabajado con su cabeza y calculan sin usar de calculadora, resuelven problemas, razonamientos, esfuerzos mentales bastante altos, aún sin tener una instrucción formal. Eso nos habla de que nuestro cerebro tiene que irse explotando al máximo a lo largo de nuestra vida. Nosotros deberíamos usar al máximo nuestro cerebro desde la infancia. Eso nos ayudaría a que nuestro cerebro llegue a la edad de adulto mayor mucho más fuerte. Eso se llama reserva cognitiva. Todo lo que nosotros hacemos para reservar energía, podríamos decir, en nuestro cerebro, para que nuestro cerebro esté mejor. Y eso es cuando tenemos hábitos de vida adecuados. Ejercicio, una dieta variada, actividad mental constante, ¿no es cierto? Todo eso ayuda a que nuestro cerebro, cuando lleguemos a adultos mayores, esté mucho más fuerte, mucho más resistente. Entonces, con esto podemos entender por qué es tan importante tener chequeos de salud previo a la edad de adulto mayor, porque tenemos que justamente saber si soy hipertenso. A lo mejor yo soy hipertensa y si nunca me tomo la presión, no voy a saber que lo soy. Y a veces hay personas que dicen, sí, me lo tomo a veces no. Tienen que pensar que no solo es el control del momento, que si una persona tiene 40 años y es hipertensa, no controlada, va dañando su riñón, va dañando su cerebro, su corazón, su circulación en general, de manera irreversible. Entonces nosotros tenemos que entender que cuidando esos factores de riesgo, haciéndonos chequeos para saber que no somos hipertensos, diabéticos, haciendo ejercicio, teniendo actividad mental, un sinnúmero de precauciones que debemos tener, vamos a lograr este cerebro mucho más saludable y vamos a prevenir de todas maneras la ocurrencia de estas enfermedades. Cuidando, como yo decía, todos estos factores que se llaman factores de riesgo, que son factores que nos ponen en mayor riesgo de tener la enfermedad. Es muy importante entonces hacer un chequeo periódico y de requerir algún tratamiento, mantenerlo ordenado. Espero que esta información les sea de mucha utilidad. Suscríbanse a nuestro canal, revisen los otros videos que tienen mucha relación al tema y envíenos comentarios, sugerencias, que estamos encantados de recibirlas y poder hablar sobre los temas que a ustedes les son de interés. Muchas gracias.